Bueno, ya tenemos confirmación de que hay audio, así que vamos a comenzar el capítulo número 7 de Diálogos en Cuarentena. Un capítulo muy especial, doble capítulo esta semana, segunda vez que vimos el tema. Y hoy tenemos a unas invitadas muy especiales que ya nos están esperando aquí en el Zoom para entrar. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida al capítulo número 7 de Diálogos en Cuarentena, aquí desde el territorio de Las Condes, un conversatorio que se titula Concejalía y Vivienda por el Derecho a Vivir en Dignidad. Y ya tenemos nuestra primera invitada que nos está solicitando entrar a la reunión, que es la concejala, nuestra compañera concejala de la Juventud Comunista, Grace Arcos. Vamos aquí a recibir a la compañera con nuestro mayor orgullo de poder conversar hoy día aquí con ella en el comunal. Hola Grace. Hola, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también, aquí expectante a conversar con ustedes. Sí, eso. ¿Me escuchas bien? Sí, súper bien. ¿Sí? Ya, sí. Yo igual te escucho bien y te veo bien también. Bacán. Vamos a esperar a la compañera Aymara, que ya debería estar conectando en un ratito. Y mientras tanto, Grace, bueno, saludar a los vecinos y pobladores que ya están conectando. Me imagino que también en Conchalí hay mucha expectación por verte. Me imagino tus vecinos y tus pobladores que tanto también te siguen y quieren, por lo visto, esta última semana que ha habido una gran actividad a nivel de la concejalía tuya en Conchalí. Así que hay temas para hablar hoy día, hay varios temas. Sí, hartos temas, así que también, bueno, lo compartí también en mis redes para poder que también los vecinos se vayan informando de lo que hemos estado haciendo, que en realidad en general transmitimos arte, tenemos vínculos cercanos con nuestros vecinos y vecinas, pero siempre es importante reiterar información y mantener bien informada a la población acerca de algunos temas de relevancia. Así es. Bueno, aquí ya tenemos a la compañera Aymara que se está conectando, que nuestra compañera es representante y miembro de la Comisión de Vivienda y Ciudad de la Juventud Comunista. Así que también un agrado tenerla aquí a la compañera Aymara. Hola Aymara, hola, ¿cómo estás? Bien, hola. ¿Y tú? Hola Grace. Hola compañera. Qué bueno verlas. Bueno, ya aquí ya estamos a puertas de comenzar. Vamos a esperar a que se conecten un poco más de vecinos, vecinas, mujeres, hombres, niñas, que hoy día también recordamos el 11 de julio, el Día de la Dignidad, que también eso tenemos que saber volver a rescatar esa felicidad ese día, ¿cierto? De cuando Salvador Allende nacionaliza el cobre. Y hoy también estamos en ese marco. Bueno, sin extendernos más, les pedimos a los vecinos que compartan esta publicación en sus muros para poder llegar a más audiencia con nuestras ideas y las propuestas de Grace y de la Comisión de la Jota. Bueno, compañeras, ¿comenzamos? Sí, nomás. Vamos entonces. Bueno, saludar primero que nada a la audiencia, a la gente que cada vez se está conectando a nuestro pueblo que está ahí en sus barrios, en sus poblaciones, mucha gente ya terminando las ollas común, agotada de la organización del barrio, día sábado, hoy día hay mayor participación en las ollas comunes, sobre todo porque hay mayor cantidad de gente en los barrios. Así que saludar al territorio de Las Condes, saludar al territorio de Conchalí también, y a todos nuestros compañeros y compañeras, tanto del partido como de nuestra juventud, que lo más probable es que nos vean ahora o nos van a ver en un rato más cuando el video ande circulando por ahí. Queridas compañeras, yo les abrazo, les saludo desde acá del Comunal Las Condes. Es un agrado tenerla, poder traer una realidad en el 7º capítulo de Diálogo de Cuarentena, que es una instancia levantada desde acá de Las Condes para traer la realidad también de otros territorios, de otras comunas y visibilizarlo también.
Así que el programa de hoy se titula Concejalía y Vivienda por el derecho a vivir en dignidad, con la compañera Grace Arcos Maturana, concejala por nuestra juventud en el territorio de Conchalí, y con la compañera Aymara Salamanca de la Comisión de Vivienda y Ciudad de la Juventud Comunista de Chile. Les dejo la palabra, compañeras. Bueno, Aymara ahí. sí, le doy a Aymara. Dale nomás, compa. Bueno, primero, querido compañero, agradecer por medio tuyo a la J de Las Condes por extendernos esta invitación a conversar. La verdad es que siempre es importante poder encontrarnos, poder conversar acerca de las situaciones, de las distintas realidades que tiene el territorio nacional, y por lo menos desde Conchalí, bueno, hay varias cosas que están pasando, así que yo primero que todo agradecerte, compañero, por este espacio, y bueno, estuve viendo y me fijé que la J de Las Condes ha mantenido esta comunicación permanente con sus vecinos y vecinas, y eso es súper importante, porque necesitamos mantenernos en contacto, necesitamos generar conciencia a nuestros vecinos y vecinas, y nada, feliz de poder estar en este espacio, compañero. Gracias, Grace. También nosotros agradecidos de poder contar contigo aquí hoy, esta tarde. Gracias. Aymara. Bueno, dar las gracias al compañero principalmente que nos invitó a este espacio, también al comunal. Importante de no tan solo tener estos espacios en los territorios para poder conversar de distintos temas, sino que también de acuerdo a cómo están los medios de comunicación, en donde encontramos alternativas, en donde podamos debatir en torno a propuestas contrahegemónicas. Yo creo que desde mi responsabilidad como encargada de la Comisión de Vivienda y Ciudad, lo principal aquí que podemos conversar también, aparte de la disputa del poder, en donde la Grace juega un rol importante en su comuna, también conversar en torno a la ciudad que pensamos los comunistas, la y los comunistas. Una ciudad democrática, en donde hay espacios de poder de la y los pobladores, con derecho a servicios, con derecho al trabajo, con derecho y espacios democráticos de decisión sobre el territorio que habita cada uno de nosotros y nosotras y los pobladores del país. Así que eso es lo principal, y gracias por la invitación. Qué bien, Aymara, qué bueno traer esta realidad también, y sin olvidarnos de un saludo a la J de San Joaquín, compañera, tu base ahí, así que un saludo a San Joaquín y al Sócrates de la Legua que nos está viendo aquí. Así Sí, que, mi club de barrio, ahí soy hincha del Sócrates, y que somos tricampeones de la Liga Nocturna de acá de San Joaquín y de La San Legua. Joaquín. Sí, que de la población La Legua, y los chiquillos que andaban hace poquito recolectando alimentos no perecibles para la olla común que organiza el club deportivo aquí en la población La Legua, y para también las cajas de mercadería que están repartiendo para las familias más vulnerables del territorio. Así que un saludito ahí para los cabros del Sócrates y de Un la Mariel. abrazo a la Legua. Eso. A la Legua. Desde acá de la población Corona Oriente, que también nos decían la Legua chica. Nos decían, así que somos bastante hermanos aquí en tripulación. Bueno, compañeras, vamos a entrar en materia. Estoy dividiendo ahí entre medio entre concejalía y vivienda, pero yo creo que es un tema muy contingente, tanto en el territorio que está Grace y el territorio hermano que es Recoleta. Entonces yo creo que tenemos harto que hablar ahí. Y bueno, partir la concejalía, pensado desde la posición de Grace. Grace está en un municipio hoy en día, el alcalde René de la Vega, con muchas políticas erráticas en la población. Tampoco es un ser humano un ser humano político que haya estado aceptado dentro de esto. Es como una especie de suerte de Katy Barriga también. Entonces es complejo, compañera, tu posición en la concejalía, y también enfrentando tantas vicisitudes. Por ejemplo, el otro día veía que quitaban recursos en educación y la inyectaban en otras cosas que hoy en día parecen no ser necesarias. Entonces, me parece importante, Grace, que comencemos por ahí, por una introducción de tu trabajo en la concejalía actualmente y cómo se está llevando la crisis del COVID-19. Sí, bueno, Conchalí es una comuna popular con una identidad territorial bastante potente.
Y precisamente en el marco de la pandemia que estamos viviendo es que se ha puesto en evidencia una vez más el nivel de articulación y la solidaridad consciente, y por qué no decirlo de clase, de muchas de las organizaciones sociales de nuestra comuna, y también de vecinos y vecinas que no estaban organizados y que decidieron en el marco de esta crisis salir de su casa, arriesgándose también incluso su salud para poder levantar ollas comunes. En un gobierno local o en un municipio, más bien dicho, que desde mi punto de vista tenía una idea súper limitada acerca del quehacer político. Se tiende a hablar de esta figura de gobiernos locales, pero en la práctica sabemos que los municipios son meros administradores de las políticas centrales, a excepción de algunos municipios como, por ejemplo, tú mismo lo mencionabas, la comuna de Recoleta, donde el alcalde toma la decisión de ir generando fisuras a esta forma pacata y tradicional de hacer política. Desde el Consejo de Conchalí, donde yo tengo el honor de ser concejala, una de las pocas concejalas jotosas, y yo me siento muy orgullosa también con esa responsabilidad, hemos tratado de, en realidad lo que pensábamos era, bueno, hay que pasar de la galería a la cancha, hay que revolver el gallinero, y para eso también hay que estar, como estamos en las organizaciones sociales, en el movimiento social, también hay que estar desde la institucionalidad revolviendo el gallinero. Y yo creo que lo hemos logrado bastante, porque hemos ido generando hartos hitos relevantes desde la concejalía, el mismo hecho de la transparencia, que precisamente también en tiempos de pandemia se tiende a pensar que la democracia queda soslayada, la transparencia queda soslayada, y como que, bueno, estamos en crisis, hay que resolver rápido, muchos alcaldes se lavan las manos y dejan de lado también la importancia de la opinión de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros le hemos dado harto duro a ese tema, porque la verdad es que el alcalde ha tenido una postura bastante antidemocrática, y yo creo que es importante decir que la democracia no se suprime con la pandemia, la transparencia no se suprime con la pandemia. Y como saben también a nivel nacional, a propósito de esta crisis, también le ha afectado duramente a los municipios, donde la Asociación Chilena de Municipios establece un déficit de cerca de 900.000 millones de pesos a nivel nacional para los municipios. Y en particular con Conchalí, lo que se proyectaba desde el municipio es un déficit de un 15% del presupuesto, lo que equivale solo en el primer semestre más de 1.200 millones de pesos. Y nosotros si nos ponemos más estrictos en este sentido, podemos decir que estamos hablando de 1.200 millones de pesos menos destinados a servicios sociales. Y en esta línea es que el alcalde ha tenido, bueno, logramos ahí ya ganar el tema, pero tuvo una disposición de dejar en saldo cero todos los recursos que tradicionalmente iban destinados a organizaciones sociales, con el afán del ajuste presupuestario, que claro, tenemos la norma y la obligación de hacerlo, pero no podemos nosotros obviar el momento que estamos viviendo. Y el alcalde decía, bueno, ajustemos la cuestión porque es lo que hay que hacer, pero saltándose el momento que estamos viviendo y dejando cero recursos que podían ir destinados a organizaciones sociales. En este caso, por ejemplo, logramos, después de 3 meses de harta pelea, y hay que decir desde un consejo bastante articulado en términos transversales, que estuvimos peleando esta postura con el alcalde, logramos finalmente que se vayan a destinar 110 millones de pesos a organizaciones sociales que están realizando ayudas solidarias en el marco de esta pandemia. Así que hemos estado dándole harto, bueno, hemos transmitido, hemos informado acerca de este proceso, porque también curiosamente desde el municipio no se ha informado nada. Entonces, claro, es ahí donde tú finalmente dices, hemos logrado cosas, la institucionalidad, que es la que tiene mayor llegada con sus medios de comunicación a la población, no informa, bueno, uno puede ahí sacar varias conclusiones en torno al tema, pero por eso es que nosotros hemos ido generando esta comunicación a nuestros vecinos y vecinas, en reunión permanente con organizaciones, generando articulación, tratando de incidir también desde el territorio en los espacios locales. Así que estamos dándole en ese debate y también proponiendo varias cosas. Entre eso nosotros propusimos con José Carrera, que es un vecino de acá de Conchalí, un compañero nuestro de Conchalí Centenario, la necesidad de que se puedan implementar empresas municipales. Porque hoy día en la práctica está en la ley, pero necesita un quórum calificado. Lo que sabemos significa no lo puedes hacer. Entonces significaría modificar un artículo de el artículo 11, Grace, eso, de la ley orgánica constitucional, la tenía anotada aquí. Así es. Y eso en el fondo, sí, y eso en el fondo significaría, en un tiempo donde estamos en crisis, significaría poder generar más ingresos desde los propios municipios, con mayor autonomía también, porque hoy día sabemos que las lucas que llegan a los municipios son con nombre y apellido.
Claro. Entonces están súper limitados también los municipios en el quehacer, y más aún limitado cuando tenemos alcaldes que no están ni ahí con mirar las cosas más allá de lo que simplemente sus ojos ven. Entonces hemos propuesto eso, y también ahora yo creo que quizás más ratito ahí comentarles también que nos estamos querellando contra el presidente de la República. También es un gran tema, bueno, y también es un tema que podemos volver a tocar con respecto a las empresas, ¿cierto? Y es complejo, Grace, porque si nosotros nos ponemos a pensar, Jadwe también ha denunciado muchas veces que acá los recursos destinados por comuna son desiguales y no son equitativos, y es grotesco la situación de que Las Condes recibe, por ejemplo, una de las comunas que recibe millones por un ciudadano, y en Recoleta no alcanzan a hacer 100.000 pesos o pasa a ser un poco más de 100.000 pesos. Entonces, es una situación compleja, muy grotesca, que muy bien Jadwe la ha hecho, y tú también, Grace, de denunciarlo. Bueno, junto a, nombraba a las pocas compañeras y compañeros jotosos en la concejalía. La Irací Hasler también es una de las jotosas ahí que está revolviendo el gallinero, como tú bien dices, encontrando desfalcos municipales que son de gran tamaño, y cosas así también como el del Instituto Nacional, que le quitan recursos para hacer quebrar la educación pública también, que eso es también importante. La compañera Aymara, yo estoy seguro que también nos trae una realidad desde San Joaquín, muy parecida a lo que nos cuenta Grace, y también es bueno escuchar las noticias que vienen desde La Legua. Sería bueno escuchar también las últimas jornadas de represión que hubo ahí en las comunas más populares de Santiago. Y bueno, somos todos oídos, compañeros. Bueno, ahí primero comenzar con lo que mencionabas tú respecto al financiamiento de las comunas. O sea, eso nos refleja la ciudad capitalista, sobre todo neoliberal, en donde hay ciudadanos de primera, segunda, tercera e incluso hasta cuarta categoría. Y las comunas más populares del país claramente son financiadas de acuerdo a cómo este sistema clasifica a los pobladores, a las pobladoras. Ya, yo creo que es lo principal recae ahí, por eso la importancia primero de pensar la construcción de una ciudad de distinta manera, en donde el principal actor sean y los pobladores, pensando de que ellos viven y conocen la realidad de sus propios territorios. Quienes conviven en un espacio común saben cuáles son sus problemáticas, y más allá de la política asistencialista y clientelar que se maneja o que faculta el sistema también institucional al poder local, en este caso las municipalidades. Ahí con Grace hemos conversado en nuestro propio espacio, porque la Grace también participa de la comisión, cómo se pueden pelear el financiamiento las organizaciones, pero no tan solo con esta lógica de clientelar, en donde el mismo municipio o el poder central te dice qué hacer con las lucas, en este caso, sino de que la organización sea capaz de administrar esos recursos de acuerdo a las necesidades, sobre todo en esta contingencia de crisis humanitaria. ¿Ya? Creo que ahí hay unos fondos destinados dentro de las medidas insuficientes del gobierno, que responden a una política pública en vez de robusta, sino que responde a la caridad prácticamente, con estas entregas de caja y una cierta entrega de financiamiento a las familias más vulnerables, que aparte de que es irrisorio, no logra satisfacer las demandas de toda la población. Hemos visto cómo se han arreglado los registros sociales de hogares, ahí el mismo sistema institucional ahí va marginando a cientos de familias, muchas familias también que han ingresado a estas páginas y se han dado cuenta que está descrito ahí un ingreso que no corresponde a la realidad de ellos desde antes de la pandemia. Y claro que la gente empieza a ingresar debido a la crisis que estamos viviendo y se da cuenta que siempre lo tuvo así, con ingresos que no pertenecían a la realidad que están viviendo, ni antes, ni previo a la pandemia, ni post pandemia, que claramente está mucho peor esa contingencia. Y yo creo de que, y ahí para relacionarlo con lo que está pasando en los territorios, yo creo que no podemos leer esta crisis humanitaria sin tener de contexto el estallido popular del 18 de octubre del 2019, que trajo consigo nuevas dinámicas también en los territorios, organizaciones
están las asambleas o cabildos territoriales, en algunos lugares se llaman asamblea, en otros cabildos, que también hacen un cuestionamiento a un tipo de organización tradicional que está en los territorios que estaba profundamente institucionalizada. Algunos más, otros menos, ahí con disputas internas incluso dentro de los mismos pobladores, pero para romper finalmente, cuando se critica el modelo, la institución, también trae un antes y un después dentro de la organización de pobladores que hoy, con la crisis humanitaria, empieza a verse mucho más expresada en las actividades solidarias. Tenemos, no sé, aquí en el caso de San Joaquín, distintas organizaciones y pobladores con las ollas comunes, con la entrega de cajas solidarias para las familias más vulnerables. Tenemos expresiones ahí de que se han creado coordinadoras o como sea que le llamen los distintos territorios, en donde se coordinan todas las expresiones de solidaridad para también generar un espacio de solidaridad dentro de aquellas organizaciones, porque y nosotros aquí en San Joaquín lo veíamos con el propio club que empezó con el desarrollo de la actividad solidaria, que claro, nosotros, porque eso es lo otro, que nosotros somos pobladores, pobladoras, que también estamos viviendo la crisis del contexto actual, po. Por lo tanto, también para nosotros es difícil crear actividad solidaria cuando en nuestras casas también estamos necesitados. Entonces, claro, dentro de todas las coordinaciones que podíamos hacer, eh, nos daba para, claro, entregar estos alimentos a través de la donación. Ahí las redes sociales han sido importantes para difundir el tema de las donaciones, pero nos daba para hacer una olla común en la semana, que los días domingos en la plaza. Pero la gente come todos los días, po. Y ahí surge la necesidad de empezar a generar articulación con otras organizaciones, con otros vecinos de otros territorios, para poder generar una red solidaria en donde podamos dar solución al menos todos los días respecto a la alimentación. Entonces, cuando vecinos nos decían, oye, chiquillos, el sábado van a tenerla, nosotros le teníamos que decir que no, pero ya teníamos el contacto de otra olla común ¿cómo se llama? En otros territorios cercanos a la población. Y ahí vamos generando esta red, muchos vecinos que a veces le faltaba para hacer la olla común, otra olla común le donaba alimentación, kilos de papa, hay vínculos hasta con organizaciones sindicales que claro, ya no pueden porque ya no están trabajando por el tema de las cuarentenas, pero también quieren hacer su ayuda como trabajadores, y aquí la clase trabajadora durante su historia ha creado espacios de solidaridad cuando vive necesidades, porque se sabe de que cuando vivimos necesidades uno por sí solo no va a poder solucionarlas. Se tiene que unir al otro, al vecino, a la vecina, para poder de manera colectiva buscar soluciones en conjunto que nos permitan sobrellevar los aconteceres que podamos vivir, y frente a un modelo que claramente no va a poner el centro de nuestras vidas, sino finalmente resguardar la ganancia ahí del capital y de la gran empresa, de los ricos de este país. Y es lo que han sido las medidas del gobierno. Y ahí, bueno, el tema de que estas mismas articulaciones que se venían dando desde el estallido, que ahora se refuerzan con la actividad solidaria, también nos permiten generar espacios de protesta, porque la necesidad trae consigo organización, pero también demanda política. Por lo tanto, ahí se pueden articular un llamado de protesta el 2 y 3 de junio, a través de las coordinadoras se establecieron ciertos puntos de protesta y, bueno, distintos tipos de represión. Aquí es complejo que se dé, en La Legua sobre todo hemos tenido pocas instancias represivas desde el 18 de octubre, ¿ya? Porque hay un respeto dentro de todo a la población, ¿ya? Y también un miedo, sí, también ahí está el tema del narcotráfico, que también responde y nos guste o no nos guste, un sistema deficiente en términos económicos que margina a una cantidad de trabajadores del sistema formal de trabajo, y ese trabajador se las larga por sí mismo y recurre a actos delictuales para poder sobrevivir. No podemos
claramente se condena esa forma de vida, pero no podemos no leer que también es producto de un sistema que profundiza la desigualdad, la marginalidad de ciertos sectores de trabajadores. eh, y bueno, y ahí se han dado la articulación. Yo creo que mientras más avance también esta crisis, se van a generar espacios más importantes y Más, de un salto cualitativo en la organización también. ujú. Y más de mayor participación, compañero, porque no hay que olvidar que a lo mejor en las ollas comunes hoy en día las personas son pocas, pero eso es producto de la pandemia. Y hay mucha gente también que con ganas de solidarizar, un poco se espanta de esto, y lo que uno también le dice a esa pobladora, a esa vecina, de que hay que tener tranquilidad porque hay una crisis económica que no va a terminar con esta pandemia y que después se van a necesitar muchas más manos para levantar ollas comunes, bueno, para hacer pan amasado, desayunos, cena. Aquí hay muchas organizaciones, acá en Las Condes se entregan más de 3.400 almuerzos a la semana a partir de las distintas ollas comunes que están articuladas. Entonces, es no menor que el hambre y la falta de trabajo ya se está haciendo visible en cada territorio. Y con esto conectar con el tema de Grace, porque me imagino que en Conchalí también hay mucha articulación de ollas comunes, mucha articulación de coordinadoras que nacen post 18 de octubre, que ese fue, como bien dice Aymara, un hito para volver a unir al pueblo, para volver a crear esta ganas de organizarse. Y bueno, estas ganas de organizarse pueden decantar en una organización popular que ya mire y aspire a políticas públicas como una empresa municipal. Yo creo que una empresa municipal hoy en día es clave para fortalecer a verdaderos gobiernos locales y también de esa forma descentralizar el país. O sea, ¿de qué nos sirve de que el gobierno esté preocupado de solamente las comunas de la región metropolitana mientras tiene a Arica, a Magallanes totalmente abandonados? Así que, compañera Grace, sería bueno que nos haga un diagnóstico con respecto a ese proyecto que están levantando ahí en Conchalí. Sí, bueno, primero, a propósito de la articulación que tú mencionabas, compañero, acá en Conchalí se levantó en el marco de esta crisis el Consejo de Organizaciones Populares de Conchalí, que es una instancia, desde mi punto de vista, tremendamente relevante, pero además muy histórica. Aglutina cerca de 30 organizaciones de alta relevancia en nuestra comuna, organizaciones sociales y políticas, y precisamente desde esta instancia, donde también, por ejemplo, participa la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, comités de allegado, organizaciones políticas, etc., es que se ha logrado presionar al alcalde de Conchalí, a las autoridades locales para generar instancias de solidaridad. Entonces, lo que tú mencionas sobre la articulación es... no es solo yo siempre digo, no es solo un deber que tenemos como pobladores conscientes, sino que, o sea, no es solo un derecho, sino que es un deber en el fondo. Estar organizados, tener en el fondo esa conciencia y la necesidad de poder articularnos, creo que es una obligación que tenemos para poder efectivamente suplir algo que el Estado no entrega, porque el Estado no nos garantiza alimentación, el Estado no nos garantiza vivir, el Estado no nos garantiza nada hoy día. De hecho, desde mi punto de vista, no solo nos desprotege, sino que además nos castiga. O sea, el hecho de que el presidente hable de acciones para la clase media, o sea, de verdad yo le pregunto a mis vecinos, por ejemplo, de Conchalí, ¿quién es de Conchalí? Es clase media. O sea, también existe una invención de un concepto que desde mi punto de vista solo busca hermosear una realidad que no es tal. Porque claro, si hablamos, por ejemplo, de los profesionales, sabemos que los profesionales tampoco llegan a fin de mes. Entonces hay un montón de realidades que tratan de camuflar en esta falsa llamada clase media que a nosotros nos condiciona como pueblo a estar organizados y articulados. Y en esa misma línea es que también nosotros hemos mirado el municipio, esta instancia local, como una herramienta que debe estar al servicio de la comunidad. Nosotros como jóvenes comunistas sabemos que el Estado es una herramienta de dominación. Lo tenemos súper claro, y en ese sentido obviamente el capitalismo lo que ha hecho es mercantilizar aún más, de hecho, el Estado, y por medio de esta herramienta también en el fondo suprimir algunos derechos que supuestamente existen, como lo es
la salud, pero en realidad lo que tenemos es derecho al acceso a la salud, ¿no? Derecho a la salud garantizada integralmente, el derecho al acceso a la educación que sabemos que tenemos que pagar. De hecho, yo soy una de las endeudadas por el CAE, empecé a pagar a los 25, tengo que pagar hasta los 45 años el CAE, soy profe, y además también todos sabemos la realidad que viven los profesores y profesoras de nuestro país. Entonces, frente a eso es que nosotros creemos que el municipio debe generar fisuras. Cuando estamos en los municipios debemos nosotros generarle fisuras a este modelo que tanto nos daña. Y frente a eso es la necesidad de poder robustecer los municipios, darle mayor autonomía, descentralizar el poder. Tú mismo lo decías, o sea, de hecho no por nada durante esta pandemia ha habido tanta tensión y disputa entre los alcaldes y el presidente. El mismo exministro Mañalich decía que no conocía la realidad de hacinamiento que había en las poblaciones, que además de causar mucha rabia y molestia, es una mentira. ¿Por qué yo digo que es mentira? Porque ellos mismos han creado las políticas públicas de hacinamiento en la vivienda. Ellos mismos han construido este estilo de ciudad, donde las poblaciones finalmente se construyen casas pequeñas, hacinadas, guetos verticales, y ahora ellos dicen que no tenían idea. Si ellos mismos son los que han estado pensando el modelo con lo cual vivimos y con la cual finalmente sufrimos muchos pobladores y pobladoras. La necesidad también de las empresas municipales dice relación con eso, con generar fisuras, con darle mayor autonomía a los municipios, con generar descentralización, y también porque hoy día nosotros hemos naturalizado, o en general se ha naturalizado mucho, que los municipios tengan que postular a recursos cuando tiene proyectos. Un municipio, para generar un proyecto al gobierno, como un gobierno, o sea, un proyecto importante, tiene que postular al gobierno regional recursos, para remodelar alguna plaza, para construir o arreglar alguna calle, porque no alcanza con los recursos nuestros propios. Y cuando yo asumí como concejala, me decía, ¿por qué no nos asombramos? ¿Por qué naturalizamos tanto esto? No es normal que tengamos que postular para vivir bien, postular para vivir bien. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer hoy día el municipio o esta iniciativa de las empresas municipales en el fondo? Es que el municipio pueda generar sus propios ingresos. Hay experiencia internacional sobre esto. Yo estaba conversando junto con el compañero José, que yo les comentaba que con quienes hemos estado pensando en esta línea, conversamos con el compañero Aldo Retamal de Los Lagos, compañero nuestro, de las Juventudes Comunistas, qué significaría para Los Lagos, una comuna rural, por ejemplo, tener una empresa municipal, y eso te significaría un ingreso importante, te significaría poder incluso también solventar algunas necesidades. Yo pensaba, por ejemplo, en el marco de esta crisis, donde sabemos que los supermercados, muchos han subido los precios, se han aprovechado de la pobreza. ¿Qué distinto sería, por ejemplo, que un municipio o que haya un supermercado estatal, público, que limite los precios de la alimentación? O, por ejemplo, que se pueda entregar las mascarillas también. O los mismos servicios de recolección de basura, que hoy día sabemos son empresas que se hacen millonarias y son los contratos más caros que tienen los municipios. Distinto sería que un mismo municipio pueda generar esa empresa. Hoy día los municipios pueden asociarse, pero no pueden en el fondo generar... las lucas que ingresan no se pueden gastar en otro ítem o en otro proyecto. Y precisamente una empresa municipal sí te daría esa posibilidad. Y hay experiencia, yo creo que nosotros no estamos inventando la rueda. Y de hecho hay informes de aquí mismo, de nuestro país, de consejos asesores del presidente, de la presidencia de la República de hace unos años atrás, documentos de la OCDE que establecen que finalmente lo que haría una empresa municipal, además de todos los elementos que yo les comento, es potenciar y fortalecer la democracia. Y yo creo que esa es la línea de acción. Esto no tiene que ver solamente con un tema de recursos, sino que tiene que ver con robustecer el Estado, pero un Estado que está a disposición de nuestra gente, no un Estado que nos suprime y que nos reprime permanentemente. Ese es el afán en términos bastante generales de esta intencionalidad que hay, que sabemos que es un debate que se da en el Congreso, pero que nosotros sabemos que es necesario articularnos, es necesario conversar, instalar este tema, para que cuando nosotros le entreguemos esta información a los diputados, que lo vamos a presentar en la bancada del Partido Comunista, se pueda discutir y tenga toda la fuerza necesaria también desde las diputaciones. Grace, qué importante este tema de las empresas municipales, y muy bien pensándolo en las comunas que reciben menos recursos por parte del Estado. Y yo recuerdo que Jade también, bueno, nombrando de nuevo al compañero, al principio de la pandemia decía que las municipalidades igual iban a tener que postular, no sé si la acuerdas, Grace, tenían que postular a recursos para salir de la pandemia. Antes no sabíamos lo que se venía, por decirlo así. Aunque también veíamos el ejemplo
de Europa, que también se veía muy asolada por esta pandemia. Es un gran proyecto, y a raíz de esto surge una duda acá en los comentarios, Grace, que te la voy a leer, antes de darle la palabra a la compañera Aymara. Bueno, primero Edu Venegas dice, ¿cómo se ve la cosa para que la compañera Janet Jara llegue a la alcaldía de Conchalí? Sí, Y la otra, ¿cómo podemos establecer alianzas entre comunas para desarrollar iniciativas de cooperación y apoyo entre vecinos? Sí, mira, saludar al compañero Edu. Primero sobre el tema de nuestra apuesta acá en Conchalí. Nosotros nos hemos dado cuenta, y lo hemos estado conversando también en este live, que hay municipios que sí se atreven a hacer cosas, y que eso depende de la voluntad de quien conduce el municipio. Los concejales tenemos atribuciones súper limitadas, y como se dice coloquialmente, el patrón de fondo es el alcalde o la alcaldesa, y necesitamos más alcaldes con conciencia y alcaldesas con conciencia. Y por lo mismo es que en Conchalí nosotros tenemos una apuesta grande. Nosotros los comunistas queremos llegar a la alcaldía. Y queremos llegar a la alcaldía por un proyecto encabezado por la compañera Janet Jara, y estamos trabajando en esa línea, y de hecho precisamente el trabajo que también realizamos permanentemente desde la concejalía da cuenta también de que nosotros sí podemos estar en espacios de poder. Nosotros sí podemos generar instancias reales y que van directamente en la línea de las necesidades de nuestra gente cuando estamos ahí. Hemos sido los comunistas, o sea, el ejemplo lo tenemos en el caso con Celia Carlaito, con Recoleta. Hay pruebas de que sí se puede innovar. Así que tenemos ahí a nuestra compañera Janet en esta tarea de poder disputar el sillón alcaldicio en Conchalí, y esperamos poder lograrlo. Y sobre el otro, mira, hay experiencias sobre eso, compañero. De hecho, la Asociación Chilena de Farmacias Populares, también a propósito de que la primera farmacia popular se levanta en Recoleta, a propósito también de todo este afán lucrativo que hay con los medicamentos, es que en el fondo lo que hacen los municipios es asociarse para poder generar una red de articulación mayor. La comuna de Recoleta también tiene experiencia en cooperativas, eso sí se puede hacer. Hoy día la ley sí lo permite, y solamente depende de la voluntad de quien conduce. Entonces, por ejemplo, yo le planteé al alcalde René de la Vega, de hecho estaba viendo ayer un documento y lo encontré, el 2017 le planteé al alcalde la necesidad de ser parte de la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Y el alcalde no quiere porque dice que es muy caro para Conchalí, lo que equivale, porque en términos presupuestarios significaba el 0,05% del presupuesto, pero en el fondo le estaba viendo un tema presupuestario, cuando sabemos que los beneficios para nuestra comuna y nuestros vecinos serían importantísimos, bajo la misma lógica que Piñera hoy día, o sea, prima lo económico por sobre las necesidades de nuestra gente. Y claro, en el caso de Conchalí no podemos asociarnos porque el alcalde no quiere. Pero sí hay otras instancias de articulación. Por ejemplo, también se levantó desde algunas comunas de la zona norte una asociación para, no me acuerdo cuál era el concepto, pero de energía, que lo que hacía era poder disminuir la cantidad del gasto, generar una nueva red de energía desde los espacios locales. Entonces eso da cuenta que sí se puede hacer, pero depende de la voluntad. O sea, yo como concejala no podría realizarlo si el alcalde no está de acuerdo. Por eso es que necesito siempre ir más allá también en las disputas electorales, y por eso nosotros también esperamos poder tener una alcaldesa comunista en la comuna de Conchalí. Bueno, yo creo que de todas maneras es una forma de crear poder popular, lo que estamos haciendo nosotros y los comunistas hoy en día, y es algo que ya es tangible, o sea, no es un sueño. Los comunistas ahí gobierno, no solo el compañero alcalde de Jadwe, sino que de Diego de Almagro también, y el otro compañero que se me olvida la otra, siempre comuna nuestra, pero son tres comunas que siempre las tengo muy presentes. La Ligua, que tiene también un gobierno comunista. Compañera Aymara, pasándote ahora la palabra a ti, me gustaría que relacionaras el último temporal que tuvimos en Santiago. El último temporal que tuvimos en Santiago dejó a mucha gente anegada, mucha gente, las calles de Santiago eran verdaderos ríos. ¿Cuál es la causa de una política de vivienda tan despreciable y miserable que hoy genera que nuestros compatriotas, ya sea de Santiago o de otras partes, sus calles se les inunden? Todas las calles estaban inundadas y era algo indignante. Así que, Aymara, yo te paso ahí, desde la Comisión de Vivienda y Ciudad, esta opinión de los comunistas para enfrentar esta situación.
Sí, yo, bueno, si nosotros vemos la historicidad de la política de vivienda en nuestro país, yo creo que no, que excepto a ciertos periodos o épocas, ha sido sumamente deficiente. Cómo se construyó la ciudad, yo creo principalmente la ciudad de Santiago, sin una planificación muy acabada, tenemos muchas poblaciones en este país bueno, que la historia a veces la cuenta la institucionalidad y deja al pueblo al margen de la construcción de esa historia, muchas tomas de terreno, campamentos que se transformaron hoy en día, que campamentos del siglo XX que hoy en día son poblaciones, eh, en donde finalmente le dijeron a los pobres, tú soluciona tu problema habitacional como podáis. Y la gente lo hizo así. Y a través de la organización de pobladores, a través de la organización también de trabajadores, muy importante durante el siglo XX también, y que claro, dentro de lo que podían, eh, dieron solución a través de la organización de adquirir o de tener la vivienda y sectores donde habitar. ¿Ya? Y el Estado, lo único que se preocupó en ese momento fue en vez de solucionar y tener una política de vivienda certera, se preocupó de reprimir a estos sectores que buscaban tener una situación habitacional. Ya yo... eh, Está la toma de terreno de la Victoria, previa a esa, que es considerada la primera toma de Latinoamérica, Mm, pero previa a esa hubieron una cantidad de pequeñas tomas de terreno también articuladas y que incluso fueron las antecesoras y quienes lograron generar esa fuerte organización para la toma de terreno de la Victoria, como experiencia. Ya tenemos el caso de aquí de un sector de La Legua que fue toma de terreno, tenemos... Eh, sectores del Santiago Sur, yo creo que también ahí de Santiago Norte, que son expresiones de cómo la gente frente a la necesidad resolvió, ¿ya? Y cuando no, y como no teníamos una planificación territorial claramente, pasa este tipo de cosas con cualquier tema climático en este país. Y con todos los fenómenos y cuestiones que pasan en nuestro territorio, los constantes sismos y otras cuestiones más que afectan la vivienda, que afectan los barrios, construcciones muy antiguas, por lo tanto hay falta de actualización y de planificación de los territorios para ir adecuando en términos físicos a aquellos territorios que cada día se van deteriorando, poblaciones que se van deteriorando, y con mucha actividad en términos climáticos y otros más que también generan y nos van demostrando los territorios cómo afecta también a la población más pobre de este país, ¿ya? Y cómo le afecta la vida a la de los trabajadores, porque cuando se te inunda la casa, un trabajador, ya sin contar esta pandemia, un trabajador tiene que ir al otro día a trabajar igual, po, sí. independientemente de lo que le pasó en su hogar. Los enfermos en la contingencia actual, si en una casa que se inundó hay pobladores COVID, ese trabajador, ese poblador, esa pobladora va a seguir enfermo en su hogar y en las peores condiciones. ¿Ya? Hoy en día, a pesar de que existen estos recintos que se puede pedir para poder ir a hacer las cuarentenas y quien esté contagiado frente a no tener condición, se demoran. Veíamos el otro día en la prensa alternativa el caso de una joven que se contagió y vivía con su abuela y ella contagió a su abuela y la abuela Claro. murió mientras ella esperaba y que había pedido la solicitud de irse a un recinto sanitario para no contagiar a su abuela y la abuela se murió y ella esperando que algún día la llamaran para ver si se podía ir y pasó todo lo que pasó. Bueno, así está viviendo los campamentos de esta contingencia sanitaria, la están viviendo las poblaciones más deterioradas y con una política históricamente deficiente en términos de la planificación de la ciudad. O sea, y como decía Grace, hoy día para arreglar pavimentos, para arreglar calles, para arreglar vivienda, necesitáis postular, po.
y finalmente el Estado te dice, bueno, tú a lo mejor estáis más necesitado que y le damos los fondos a ellos y dejáis marginados a otros pobladores que siguen viviendo la problemática y que siguen viviendo eternamente. En el caso de la población La Legua, la Legua Emergencia, se supone que, y se llama Legua Emergencia, porque era una habitación de emergencia de paso para pobladores. Y el gobierno de la época, en los años 50 más o menos, el Estado les dijo, nosotros los vamos a dejar aquí en viviendas completamente precarias, en donde en ese tiempo no tenía ni ventana, la gente le tuvo que hacer ventana con un tamaño y con todo el problema de hacinamiento que ya vivía el pueblo, y le dijeron, bueno, nosotros los trasladamos a este sector, van a estar en esta población de emergencia un tiempo y después nosotros los vamos a trasladar a viviendas sociales. Eso en el año 1950, por ahí, hasta el día de hoy están ahí. Y el Estado nunca se los llevó y nunca se hizo cargo de aquellos pobladores. Y después la tele los estigmatizamos, los marginalizamos y los tratamos de delincuentes cuando viven una cantidad de problemáticas en términos de pobreza, de hacinamiento, de falta de oportunidades importantes que este modelo les creó, ¿ya? Y que es histórico, ¿ya? Entonces ahí, bueno, es lamentable porque nosotros no le podemos echar la culpa al clima ni al tiempo de cómo funciona la naturaleza en nuestro país. El problema es que hoy vivimos en una sociedad que segrega, que es desigual, una ciudad que te dice que aquí hay una habitación en donde vive una familia de 10 personas en un espacio totalmente reducido, mientras en otros territorios hay mansiones en donde vive una familia de 3 personas y que hoy en día en una cuarentena tienen de patio, yo creo que incluso un espacio de patio más grande que las plazas que encontramos nosotros en las poblaciones de este país. Esas son las diferencias, es no tan solo un sistema que te segrega en términos económicos, también en términos físicos, creando poblaciones marginadas en todos sentidos, deterioradas, y que, como se sabe, aquí los pobladores, como toda la vida ha sido, se la han arreglado como pueden para vivir los distintos embates del modelo nomás. Ahí conversando con la Grace hace una semana atrás nos contaba la realidad de los comités de vivienda en esta crisis. Me decía la compañera que ellos lo que estaban haciendo, y ahí vemos la calidad de vida que tienen sectores de este país. La mayor preocupación era recopilar nylon, porque vivían tan hacinados que para poder finalmente dentro de las casas tener a la persona contagiada haciendo su cuarentena, tenían que poner nylon porque en una pieza, ¿cuántas personas quizás dormían? Y una realidad brutal. Exacto. Ese es el nivel de pobreza que tenemos en este país y que, claro, nosotros, y como decía Grace, cuando el Mañalich, y yo creo que el gobierno, te dice, y finalmente los sectores ricos de este país acomodados, te dicen, no es que nosotros no conocíamos, ellos planificaron la ciudad de esa manera. Ellos la administraron porque así como administran un sistema económico desigual, que le dicen en términos de pandemia, oye, aquí rájate como podáis en esta pandemia y si te moriste, morís nomás, ¿cachai? Porque nosotros le vamos a resguardar el sistema económico. Ellos conocen cómo funciona el tema es que no lo viven. Y ese es el problema. Entonces, cuando no lo viven, realmente van a hacer políticas públicas deficientes y por eso es importante, por un lado, la disputa en la institucional, en donde la gente que vive la problemática te vaya a decir finalmente cuáles son las maneras de resolverla, pero así como también es importante transformar y generar ruptura en el sistema institucional, también hay que tener una comunidad organizada que a través de la organización territorial generen esas fisuras. Porque no es lo mismo una concejala o dos, o incluso un alcalde haciendo política pública transformadora que cuestiona el modelo contrahegemónica, ya, solo o sola a tener ese mismo espacio de poder con una cantidad de pobladores atrás exigiéndolo, ¿ya?
Entonces ahí es muy importante cómo va avanzando la organización territorial, cómo se va transformando en un movimiento de pobladores robustecido que sea capaz de generar política alternativa y contrahegemónica. Sí, compañera, mira, la realidad de las poblaciones es transversal a todas y siempre han buscado sacarnos del mapa, a todas las poblaciones. Acá hay, en Las Condes, para contarle un poco, hay la segregación que hay aquí de nivel popular, allá clase alta, es cruzar una calle. Uno cruza una calle acá en Las Condes y de repente uno está en la población Color Oriente y de repente uno está en San Carlos Apoquindo. Esa segregación grotesca es reflejo de una ciudad no planificada. Una ciudad no planificada que son parte, Piñera es parte, Mañalich, todos son parte porque fueron parte de la dictadura cívico-militar. Y hoy en día nuestro país está construido desde esos constructos. Y de que hoy día vengan a invisibilizar y también a desconocer la realidad que ellos mismos han creado es una cosa de una sinvergüenzura total. Y eso es lo que nosotros los comunistas y las comunistas también hemos visibilizado. Junto a esto, compañera Grace, Jadwe está resolviendo una de las necesidades mínimas de la población más popular, que es sobre el arriendo y también la concreción también de su tesis de carrera de profesional de Jadwe, que es este proyecto de arriendo popular, arriendo justo, proporcional al sueldo. No sé si nos quieres algo contar un poco ahí, viviendo tan cerca igual de esa realidad. Sí, mira, nosotros estamos literalmente a una calle de Recoleta. De hecho, ahí la villa La Araucanía está en el límite entre Recoleta y Conchalí, y cuando nosotros, bueno, previo a la pandemia, ahora la visita ha tenido otro enfoque, pero previo a la pandemia, cuando conversábamos con las organizaciones, Centro de Madres, Junta de Vecinos, nos decían, pucha, qué rabia que estemos a un paso de poder acceder a una farmacia popular como corresponde, porque en Conchalí tenemos, pero no estamos asociados, entonces está súper limitada el quehacer de la farmacia popular. Tener una farmacia popular, tener una óptica popular, librería popular, inmobiliaria popular, y un montón de iniciativas, y nosotros que estamos aquí, a medio paso en el fondo, no podemos acceder a nada. Entonces, claro, ¿por qué? Porque finalmente en la comuna de Conchalí el alcalde no tiene la voluntad de generar iniciativas innovadoras, y porque además parece que hay cierto temor a este concepto de popular. Como que lo asocian también, y tienden a decir esto es populismo y no sé qué, entonces tratan de ponerle como una carga de terror, una carga de negativa a estas iniciativas que obviamente le duelen la guata a algunas personas, porque nadie puede desconocer que aquí lo que estás atacando tiene que ver con el modelo, porque claro, nosotros decíamos, y lo decía recién el compañero Diego, o sea, Mañalich, Piñera fueron parte de la dictadura, pero además de eso son parte de la clase dominante, y por eso es que han tenido injerencia en el quehacer o en el funcionamiento del Estado vigente, porque son parte de la clase dominante de este país. Y claro, en Conchalí tenemos una realidad de hacinamiento importantísimo, y una de las situaciones complejas que se ha dado en este momento, bueno, la Aymara ya daba los ejemplos súper gráficos, o sea, esas cosas son reales, son reales. Pero también, por ejemplo, el mismo tema de las entregas de cajas de mercadería. A Conchalí le llegaron 33.000 cajas, y nosotros tenemos 46.000 familias, y tenemos 34.000 viviendas. Sin contar los hogares, porque hogares solamente tenemos 42.000. Y el alcalde decía, bueno, vamos a tratar de entregarle una caja por vivienda. Y nosotros le decíamos, pero hey, o sea, usted no conoce la realidad de la comuna. Dentro de una casa tenemos 3 o 4 hogares. Hay algunos que viven de allegados, hay otros que pagan los departamentos interiores, un arriendo en el departamento interior, que es la parte de atrás de la casa. Hay abuelitos que viven solo, por ejemplo, y que arriendan un espacio pequeño para poner un negocio a otro vecino. El alcalde también se lo saltaba, porque el solo hecho de que tuviera un negocio, eso significaba casi que una realidad distinta. Entonces, nuestra comuna es una comuna que tiene una realidad súper dura en términos del hacinamiento. Nosotros acá en Conchalí, bueno, hay una coordinadora comunal de comités de allegados, y además tenemos más de 50 comités de allegados. Sin contar a los vecinos y vecinas que deciden no organizarse, porque ahí tenemos a los vecinos organizados, pero son cientos de familias de Conchalí y miles de vecinos y vecinas que viven hacinados, que pagan arriendo, que el arriendo les significa en algunos casos, de hecho hablaba el otro día con una familia, que el arriendo significaba el sueldo completo de una de las integrantes de la familia.
y el otro integrante cuánto ganaba el mínimo. Entonces, ¿cómo vivís con el mínimo? Siendo que con la otra lucas pagáis completamente el arriendo. Entonces, cuando tenemos alcaldes que te presentan esta iniciativa, nos damos cuenta de que sí se puede hacer, porque todo el tiempo nos han dicho, eso no se puede hacer, concejala. No sea tan ilusa, no sea tan romántica. Hasta romántica me han dicho por plantear cuestiones que en la práctica sabemos que sí se pueden hacer y que solamente tiene que ver con hay que ser creativos, hay que ser innovadores, y en ese sentido yo creo que la comuna de Recoleta pucha, da muestras de Es eso. vanguardia. Sí, por supuesto que sí, y también otras instancias, porque acá de repente a los comunistas se nos acusa de poner siempre como ejemplo a Recoleta. Pero yo, por ejemplo, quiero poner como ejemplo la comuna de Renca, que estuvo por muchos años gobernada por la continuación de la dictadura de Vicky Barahona, que tuvo súper limitada también al quehacer de las organizaciones sociales. Ahora hay un alcalde que fue militante de la DC, él renunció. Pero Claudio Castro ha hecho un trabajo súper potente en términos del medio ambiente, un proyecto ahí en el Cerro de Renca maravilloso, el mismo alcalde de al lado, o sea, Independencia también, que tiene instancias organizacionales potentes en términos, por ejemplo, energéticos, etcétera. Entonces, hay distintos alcaldes, que Licura, para qué decir también, que sí han tenido la voluntad de ir generando fisuras. Y solo aclarar algo que mencioné antes sobre esta asociación en relación al tema energético, es la Asociación de Municipios Libres. Esa es la asociación que se levantó, que lo que busca es como generar eficiencia energética y también además generar un ahorro en el gasto de la energía municipal. Entonces hay distintas instancias que sí se pueden realizar y que, claro, nuestra comuna, a pesar de tener esta realidad tan dura y que no necesitas ser un experto en la comuna de Conchalí, si eres autoridad en la comuna, no necesitas ser un experto en la comuna de Conchalí para darte cuenta de que hay una situación de hacinamiento importante, pero no ha habido voluntad para fortalecer ni siquiera la oficina de vivienda del municipio. Yo me di la tarea de ir a la municipalidad de Recoleta precisamente a ver cómo funcionaba la oficina del departamento de, bueno, la oficina de vivienda. Ellos contaban con una EGIS municipal, con 18 funcionarios destinados a distintos proyectos en este ámbito. En Conchalí tenemos una funcionaria. Digamos que son dos, para ser solidaria. ¿Y qué es lo que hacen? Indicarle a los comités de llegado, se abrió la postulación. ¿Eso qué significa? Ser un mero administrador de la pobreza, ni siquiera de las políticas públicas de la pobreza. Y eso pasa porque tenemos autoridades que son sesgadas en el quehacer público. No, y un administrador ni siquiera con ansias de superar también la realidad del pueblo de Conchalí, del pueblo recoletano y bueno, de todo Chile. Si nosotros por eso también la forma de ir a disputar también nuestros territorios, regiones, con nuestras ideas, con nuestras convicciones, es importante también para comenzar a visibilizar estas realidades que generan estos patrones de fondo, que verdaderos patrones de fondo de las comunas, que hoy en día con la nueva ley de no reelección ya se puede terminar esa situación. Pero es complejo cómo hoy se generan todo estas desigualdades dentro de la comuna, no es porque no tengan capacidad, sino es porque no quieren. No es que sean incapaces. Por ejemplo, el presidente no es incapaz de hacer fructificar la economía en pandemia, es porque no quiere. Hoy en día bien se refleja en la trinchera que armó la derecha para defender el proyecto del 10% de la AFP. Entonces, estamos también hablando de una derecha súper dura que se ha apoderado de municipios sin hacerles ningún avance, o sea, se han dedicado a ir a cobrar lucas y ahí queda el trabajo, ¿cierto? Y junto a esto, bueno, ya ir cerrando un poco el conversatorio, ha sido muy amena esta situación, pero no quiero terminar sin tocar el tema que es la militarización del territorio chileno, esta tendencia dictatorial que tiene Piñera para inmiscuirse en las cosas del Congreso y en los asuntos de los restos poderes del Estado. Tanto desde el 18 de octubre hasta ahora en la pandemia, las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas, por decirlo así también, y de distintas formas. Hoy en día Jadwe dio un paso trascendental junto con otros compañeros también comunistas, también haciendo un flashback recordando a lo que hizo la Gladys con Pinochet, que fue la primera persona que puso la querella criminal, no a lo mejor como asesino en el acto, sino como de quien armó el plan de inteligencia, que es parte también Pinochet y todo su séquito que hoy en día está en la moneda. Entonces, compañera, la última noticia que hemos tenido de ti, que fue ayer, un Twitter, también a altas horas de la noche, que también va a ser parte de esta querella para responsabilizar políticamente a
el alcalde por las muertes en Conchalí a partir de esta pandemia. Quiero que entre los tres toquemos este último tema del conversatorio para ver la realidad de nuestros territorios con respecto a la represión y a estas políticas burdas y dictatoriales del gobierno. Grace. Y bueno, tal como tú decías, Daniel, en el fondo, el alcalde Daniel Jadwe alertó a la población de que acá se está cometiendo probablemente un delito. Bueno, eso se tiene que investigar. Y por lo mismo que, claro, nosotros vamos a querellarnos, yo como concejala en el fondo me voy a querellar en representación de los vecinos y vecinas de Conchalí, de las familias que han perdido a algún integrante de su familia a propósito de la pandemia. Es una querella criminal en el fondo por cuasi delito de homicidio. Esto porque nosotros creemos que acá, a partir de la omisión y acción de distintas autoridades de gobierno, ha generado como consecuencia la muerte de muchos de nuestros vecinos y vecinas, miles a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ha habido negligencia. Y negligencia en el ámbito, por ejemplo, de las decisiones tardías y erráticas de parte del gobierno. En Conchalí, por ejemplo, la cuarentena se decretó recién el 8 de mayo, cuando ya llevábamos más de 2 meses de cuarentena. También por la decisión, en el fondo deliberada, de no informar a los municipios, a la APS, a la atención de salud primaria, sobre los distintos casos, porque supuestamente estos eran confidenciales, lo que finalmente lo que hizo fue frenar el acompañamiento, el monitoreo de distintos vecinos y vecinas, que muchos de ellos murieron en sus casas, sin derecho a hospitalización, sin derecho a residencia, porque las residencias partieron hace poco, sin un acompañamiento, sin monitoreo. ¿Y por qué los municipios también bien frenados? Porque el Estado decía, bueno, esta es información confidencial, nosotros no le vamos a entregar información técnica, ni de los pacientes, ni de nada a nadie. Y eso obviamente constituyó la muerte de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Y también por el abandono de parte del Estado hacia mucha gente que finalmente fallece, y que sabemos también existe una desigualdad incluso en esto. Incluso no es curioso que las comunas más populares sean las comunas donde hay más cantidad de fallecidos, porque cuando tú, por ejemplo, hablabas delante del tema del per cápita, que habla sobre la desigualdad territorial, la desigualdad que existe en términos territoriales también existe desigualdad en el sistema de salud, también existe desigualdad en el sistema educativo, y porque a mí, por lo menos, a mí me causa mucha rabia cuando en la televisión vemos a algunos actores políticos que son representantes de la clase dominante, diciendo, oye, bueno, probablemente el sistema de salud va a colapsar. ¡Ey! El sistema de salud está colapsado desde antes de la pandemia. Yo me pregunto, ¿ellos nunca fueron, en este caso en el San José, en invierno? Claro. Ya en invierno, sin pandemia, tenemos que esperar días, incluso horas, para que nos atiendan. O sea, días completos, 24 horas esperando para que nos atiendan, y nuestra gente se muere en los pasillos esperando. Eso pasa desde antes de la pandemia. Hoy día lo que ha hecho la pandemia es poner en evidencia la crisis del sistema, la crisis del modelo, en contra, en el fondo, de nuestros propios vecinos y vecinas, de nuestra propia gente. Entonces, yo tengo la convicción de que es necesario buscar justicia. Yo no soy funcionaria pública, mi categoría como concejala no está dentro de eso, pero sí tengo la responsabilidad y me siento con el deber político y ético de hacerlo. Ha sido doloroso, la verdad es que estos días, bueno, yo lo anuncié el día de ayer, estuve durante la semana conversando con el abogado, que es el mismo abogado que se está querellando con Daniel, y ha sido súper doloroso porque yo he estado hablando con distintas familias, y la verdad es que cada término de llamado significa dejar al otro lado una familia que está angustiadísima, y que ellos reconocen a per se de que hay negligencia y de que es injusto, que su papá, su mamá, su hijo, su hermano podrían estar vivos si no fuera por el mal tratamiento de esta pandemia. Entonces vamos a utilizar la misma herramienta que existen en la institucionalidad. Nosotros nos vamos a poner en la plaza pública a Sebastián Piñera, ni a Mañalich, ni a ninguna de las autoridades de salud, sino que vamos a utilizar las herramientas que tiene este Estado para poder buscar justicia. Así que también aprovechando, y a los vecinos o vecinas que vayan después de la transmisión, o los que están ahí en línea, que tengan algún familiar que hayan perdido a causa del COVID, que me puedan escribir. Nosotros podemos incorporar datos específicos de alguna familia. Hoy día salió el 32 informe del MinSal, y tenemos ya a la fecha 182 vecinos y vecinas de la comuna de Conchalí que han fallecido a causa del COVID. Y no podemos naturalizar no tener un Estado que no nos respalde, no tener un sistema público de salud que no nos asegure ni siquiera morir en dignidad, Así que es un acto de justicia y de dignidad para nuestra gente.
No, y exigimos también, Grace, junto a esto, verdad, ¿no es cierto? Exacto. Exigimos verdad, esclarecer las cifras. Exactamente. Compañera Aymara, bueno, mandarte todo nuestro apoyo, Grace. O sea, aquí estamos todos y ojalá también comentes el nombre del abogado, compañero abogado también que te está ayudando. Ramón No, no, Sepúlveda. exactamente, compañero Ramón Sepúlveda que Es también. importante decirlo porque Ramón está haciendo esta querella de manera voluntaria, sin ningún También. costo de por medio, y o sea, no quiero que suene romántico porque es doloroso, pero de verdad que esto es un acto de amor y de justicia. Sí, Y por eso el totalmente. llamado y me parece bien que lo mencionemos, y el llamado en el fondo es a sumarse con todo, porque no podemos seguir naturalizando vivir así y morir así. Claramente. Aymara, vamos allá a la legua a ver cuál es la realidad de las muertes por COVID en las poblaciones. Dale, Aymara, toda tuya la palabra. Bueno, aquí yo creo de que principalmente uno ya en los territorios más populares, en las comunas de trabajador y trabajadora, o territorio obrero, como le queramos llamar, eh, uno está normalizando y también responde a todo esto de finalmente crear esta demanda que nos contaba Grace. Uno normaliza la muerte, ya, ya es parte de la vida cotidiana de Mm, uno escuchar los bocinazos porque pasan las carrozas fúnebres con otro poblador o vecino más que falleció producto de esta pandemia. Tenemos vecinos y vecinas que tú regularmente veías cuando salía a comprar el pan, que saludaba y eh, que era parte de tu entorno, de tu vida cotidiana, que se murieron y no se murieron por una cuestión natural de la vida, sino que se murieron y yo creo, no producto de esta pandemia, sino producto de un sistema que nos pone la vida de nosotros en el centro. Tenemos dirigentes sociales también fallecidos. mm. eh, y finalmente, Compañeros del partido igual, que han muerto compañeros, organizando la dignidad. Así es. claro, que se han contagiado por las distintas actividades y es irrisorio por un lado. Yo me acuerdo que cuando empezó esta pandemia, en la tele nos decían, y como ha sido también en el transcurso de todo este periodo, que le echan la culpa a la gente de los contagios, que tú saliste, que no saliste, que cuando hoy en día, frente a una crisis económica y a la realidad que vive una cantidad de trabajadores en este país, no podía hacer cuarentena. Mm. Si en este país Mm, está casi la mitad de Chile desempleado, ¿ya? Y tu empleado te obliga a ir a trabajar igual, le vaya a decir que no, claro. y está ese miedo de perder el trabajo. Vimos lo que estaba pasando en Fruna, o en otras empresas que hacían trabajar igual a sus trabajadores en las peores condiciones y Y aparte con con permisos truchos. exacto. Eh, y no estamos hablando de pymes, no estamos hablando de la mediana empresa. Eh, Tenemos también, ¿cómo se llama? Y ahí yo lo vinculo mucho con esta demanda. Yo creo que eh, cuando a uno fallece un familiar, una persona cercana, un amigo, una amiga, yo siempre trato de trasladarlo a lo cotidiano que vivimos todas las personas. Y esta muerte no fue por cosas naturales de la vida, y es cosa de mirar la tele. La gente pide justicia para y por el caso que sea en un asalto, sea en una negligencia médica. Bueno, esta es una exigencia masiva de justicia, porque yo creo que aquí las medidas no es que fueron tardías porque sí, Ujú. las medidas del gobierno. Aquí lo que hizo el gobierno fue acomodar los tiempos para resguardar las ganancias de la gran empresa. Y esa cuestión ha quedado demostrada en distintas investigaciones que se han realizado y denuncias de cómo se han ido a parar una cantidad de recursos a paraísos fiscales durante este tiempo. Hemos visto cómo el gobierno, cuando empezó esta pandemia, generó una cantidad de iniciativas que iban de la mano de resguardar la ganancia del gran capital. El otro día veía a la subsecretaria del trabajo que hacen estas fiscalizaciones a empresas pequeñas y nos dicen en la tele
Sí, lo que pasa es de que los computadores son un servicio muy necesario porque con el teletrabajo la gente lo necesita. Claro que sí, po. Pero ¿quién vende esos computadores? ¿Es la mediana empresa o son las grandes Mm. cadenas? Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es de que toda la mediana empresa tiene que cerrar, pero la gran empresa debe seguir funcionando nuevamente para seguir resguardando la economía y más allá de la economía de este país. O aquí lo que se está asegurando es las ganancias, las utilidades, decenas, yo creo, centenares de millones de pesos que han acumulado en la gran empresa y los ricos de este país por décadas, ¿ya? Y para cerrar, yo creo esta respuesta, yo tengo 2 familiares detenidos desaparecidos y he estado muy vinculada a esto de la justicia, de los derechos humanos, por lo tanto, a mí me hace mucho sentido porque hoy en día el pueblo está muriendo de manera masiva, y los trabajadores, las pobladoras, los pobladores, de manera masiva por un sistema y por quienes han administrado este sistema y este modelo. eh, y yo quiero, ¿cómo se llama? Cerrar. Nosotros, me acuerdo, llamamos en San Joaquín para las protestas del 2 y 3 de junio a hacer una velatón. Los territorios deben hacer homenaje a sus vecinos y vecinas fallecidas, ¿no? Hacer velatones cuando esto acabe también, así como nosotros reivindicamos a los fallecidos y asesinados por la revuelta popular, también a nuestros fallecidos y vecinos y vecinas abuelos, abuelas que fallecieron en esta contingencia. Es necesario, yo creo que así como el pueblo cuando fue esta votación por el tema de las AFP, del retiro de fondos, sintió algo de justicia, yo creo que el pueblo lo necesita. Lo necesita porque, así como se dice en la calle, siempre cobramos nosotros. Cualquier cosa que pase en el país, el pueblo siempre cobra, po. Entonces, ¿cuándo va a ser el día en que no sea así? ¿Cuándo va a ser el día que por alguna vez podamos vivir con dignidad? Yo creo que eso es lo principal, ¿ya? Construir nuestros propios territorios, tener derecho a las necesidades básicas, salud, educación, vivienda. Y para terminar, yo creo de que aquí los pobres en términos de salud vienen muriendo desde antes de esta pandemia. El año 2018, solo el año 2018 murieron más de 9.000 personas en las largas listas de espera esperando atención médica. Lo que pasa es que ahora se han aumentado y ha sido masivo, pero el pueblo ha tenido que organizar bingo para los enfermos, lo conocemos bien, para el vecino y vecino familiar que le da cáncer y tiene que pagar los costosos tratamientos en este país, o cualquier otra enfermedad. Yo me acuerdo, y es horrible porque nosotros nos juntamos en los bingos y lo pasáis bien, igual y todo eso, y después al mes te enteraste que ese vecino, esa vecina, ese niño o niña se murió, po. Fuiste cooperando, tratando de, no sé, de darle esperanza en términos económicos para que esa persona se pudiera sanar en un sistema de salud en donde todo tú lo pagas, ¿ya? Y claro, este sistema nos ha dicho toda la vida que si no tenís en términos de salud, te morís nomás. No es ahora solamente con una pandemia. Y lo vuelvo a repetir, las listas de esperas en este país, ¿qué está pasando con la gente? Porque sabemos que está todo muy COVID, po. Los hospitales, el centro primario, ¿qué pasa con esa gente que tiene enfermedades terminales hoy en día? ¿Cómo se está atendiendo? ¿En qué condiciones? Familias las más pobres de este país con enfermos crónicos, la salud mental de este país. Exactamente. El otro día yo me metía a las páginas de algunas clínicas porque se están haciendo atenciones online para tú evitar salir y no evitar el contagio y todo eso. ¿Cuánto cobran? El sistema privado no ha jugado ningún rol en esta pandemia. Porque claro, tenemos que velar porque se destinen fondos al sistema público para enfrentar esta contingencia y ojalá para enfrentar todos los temas de salud en el futuro, pero no hablamos de cuál es el rol de todo el sistema de salud, incluido el privado en esta contingencia. Y ha sido nulo. Ha sido nulo. Yo hubiera querido
por una cuestión ética, si hay personas que trabajan con la salud de la persona y tienen que tener una profunda ética por la vida. Y yo me pregunto, a lo mejor hubiera sido muy distinto todo si es que las clínicas privadas, sin recibir nada a cambio, porque cuando tú tenés que pagar, el Estado tiene que pagar camilla, que es mucho más caro para que trasladar a un enfermo del hospital público a la clínica privada. Si es que se hubieran puesto a disposición en una crisis humanitaria, disponiendo de sus recintos, de sus camas, de la hospitalización de las personas en esta contingencia de manera gratuita, porque estamos viviendo en una crisis humanitaria. Eso no ha pasado. Ni tener recintos funcionando para la gente o que se endeuda para no tener que irse a los hospitales públicos, o la gente más pudiente que puede solventar ir a pasar sus cuarentenas o ir a internarse por esta cuestión a las clínicas de este país. Es una realidad brutal, compañera Aymara, que tenemos que saber igual superar, y es difícil igual frente a un Estado que hoy en día busca la impunidad como medida, como primera medida para no tomar las responsabilidades que corresponden frente a esta crisis humanitaria que ha sido la pandemia de COVID-19. Queridas compañeras, yo quiero agradecer su tiempo, su disposición por estar aquí hablando hoy de un tema tan importante que Concejalía y Vivienda. Conocer la experiencia de Grace en Conchalí yo creo que es gratificante para todos en un municipio que está coartando también la libertad de su pueblo y no otorgándoles posibilidades que tal vez no es porque no quieran, sino no es porque sean incapaces, sino es porque no quieren. Y también a la compañera Aymara a traernos esta realidad desde la Comisión de Vivienda de la Jota, que a propósito, en el boletín de nosotros de Las Condes, El Despertar, hay una opinión de la Comisión de Vivienda que también es muy importante para que la pasen a revisar, que están aquí en nuestras redes. Bueno. Compañeras, las invito a su último mensaje y a despedirse de su territorio y de quienes lo estén viendo, y que a propósito igual ha tenido muy buena recepción nuestro diálogo. No sé quién quiere partir. Dejo abierta la palabra. ¿Le doy? Sí, dale nomás, guachita. ¿Sí? No, mira, yo solo quiero decir que, bueno, nosotros hemos planteado distintas instancias, hay cosas que sí se pueden hacer, hay otras que efectivamente el Estado, los municipios están súper limitados, pero que hay una cuestión central y que no podemos olvidar, que nosotros y nosotras necesitamos una nueva constitución. No podemos pasar por alto que en abril de este año nosotros íbamos a tener un plebiscito y que se suspendió por lo que ya sabemos, que esperamos que se pueda realizar en octubre, pero no olvidemos ese debate. Finalmente, todos los elementos que estamos discutiendo acá tienen que ver con eso, porque necesitamos un cambio profundo al modelo que tenemos, porque no por nada hubo un estallido social, una revuelta popular en octubre. No por nada, durante años, el movimiento de los trabajadores, de los estudiantes ha salido a la calle, el movimiento de las mujeres hemos salido a la calle y hemos estado ahí por años, antes de octubre, porque necesitamos un cambio en el modelo que tenemos. Y para eso necesitamos una nueva constitución, una nueva carta magna que te garantice poder vivir bien, poder despertar, no con la necesidad de que, chuta, o sea, en el fondo yo digo, este sistema nos daña tanto mientras nos levantamos, nos acostamos incluso durmiendo por el tema de la salud mental, ahí la Aymara también nos comentaba sobre eso. Entonces, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Hoy día tenemos una posibilidad real que está aquí, que no la podemos olvidar, que tiene que ver con el apruebo de una nueva constitución mediante la Convención Constitucional. Bueno, nosotros nos fuimos parte de este acuerdo inicial que se hizo a medianoche, que finalmente nos marcó el límite con respecto a la Convención Constitucional. Nosotros apelamos al tema de la Asamblea Constituyente, pero hoy día la alternativa que tenemos, y también desde el movimiento social se ha podido generar mayor incidencia en ese espacio, como lo es una constitución paritaria, así que necesitamos avanzar en esa línea y yo no quiero dejar de mencionarlo, así que vamos por el apruebo, vamos por una nueva constitución escrita por nuestra gente, porque solo de esa forma podemos en el fondo avanzar a una sociedad donde simplemente podamos ser felices, porque de eso se trata. Eso, compañero, y muchas gracias por la invitación. Allá vamos. No, de nada, Grace, todo tuyo este espacio y todos los espacios que podamos levantar desde la Jota a través de estas plataformas que nos invitan a estar más conectados igual es importante eso. Aymara, vamos allá a la compañera a ver qué nos tiene en su salvo final. Yo principalmente complementar con la Grace,
pero complementarlo con la organización. Yo creo que la institucionalidad tiene un funcionamiento y la correlación de fuerzas que no tenemos en ese espacio solo se gana con una comunidad, con la y los trabajadores y pobladores organizados, logrando cumplir con la disputa de esos espacios y generando también organización popular, alternativa, que logre cuestionar el modelo, las ollas comunes, si es que esta crisis económica se agudiza en unos meses más, puede generar alternativas ¿cómo se llama?, de cooperativas. Ya tenemos expresión en algunos territorios, espacios en donde se le pueda... espacios de economía popular solidaria, está todo ahora, sale en boca el tema de la soberanía alimentaria, el pueblo lo puede desarrollar. Y eso va a cuestionar al modelo, un modelo que funciona de distinta manera, así que ahí el llamado es a potenciar la organización en términos territoriales, crear movimientos de pobladores que cuestionen el modelo contrahegemónico, que sea capaz de estar atento a lo que va a ser este proceso también constitucional, que le dé mayor sentido y que esté debatiendo en torno al Estado que necesitamos, al Estado que queremos, ¿ya? Porque aquí no estamos pidiendo nada gratis, ¿ya? Los trabajadores de este país son el motor de la economía, son el motor de las riquezas de este país, por lo tanto aquí no pedimos nada gratis, sino una redistribución de la riqueza debido al esfuerzo que generación tras generación de trabajadores han dado para este país. Así que eso, la organización es fundamental, los territorios articulados, los pobladores, las pobladoras, y a seguir potenciando la organización social y popular en este país. Y agradecer la invitación, un saludito ahí también a todos los que nos han visto en este debate ya, que parece como las comisiones que nosotros tenemos ahí. Me imagino que sí, me imagino, pero compañera, yo creo que hoy día es imperativo generar organización para levantar políticas públicas desde el poder popular. Así que en eso está la Jota, en eso está nuestra compañera Grace, Aymara y todos quienes son este hermoso sentimiento que decía Amaro Labra en su intervención del Congreso pasado, de defender a nuestro pueblo. Así que aquí estamos y vamos a seguir aquí en contacto. Agradecer a toda la audiencia, a Nicolás Becerra, que estuvo muy pendiente igual, a Edu Venegas, a todo nuestro pueblo de San Joaquín, a todo nuestro pueblo de Conchalí y de Las Condes. Un abrazo, compañera, para ustedes, se les estima mucho y un agrado conversar de verdad con ustedes, así que un abrazo gigante y mucha fuerza para seguir organizando la lucha contra el hambre. Muchas gracias, compañera. Saluditos. Cuídense mucho. Que estén bien. Acabo. Gracias. Chao, compas. Bueno, yo me voy a despedir de la audiencia, nuestro pueblo de Las Condes, que estuvo muy pendiente acá, también en este programa que levantamos desde la Jota y desde la Comisión de Vivienda y Ciudad de nuestra juventud. Yo me voy a despedir recordando una vez más la propaganda y también la iniciativa del Frente Feminista de Las Condes, quien hoy nos trae esta propuesta de llevar las cajas femeninas con implementos higiénicos mínimos para solventar una necesidad de nuestras compañeras vecinas y pobladoras de nuestro territorio. Un abrazo gigante, un saludo una vez más a la población Colón Oriente, a los municipales, a las condesas también, a las organizaciones, a la coordinadora, luchar hasta por la dignidad que también se levanta aquí en Colón, en fin, a todos los que hacen pan amasado también para repartir a sus vecinos. La organización aquí en Las Condes hay que seguir, como bien decían nuestras compañeras, levantando para generar políticas desde el poder popular. Esto ha sido el 7º capítulo de Diálogos en Cuarentena, Concejalía y Vivienda por el derecho a vivir en dignidad. Muchas gracias y buenas noches.